la ex fiscal comunista Zoraida Ábalos siempre se negó a denunciar a Pedro Castillo Terrones. Sabía que Pedro Castillo era un maleante, un delincuente en el poder, pero no lo quería denunciar. Ponía toda clase de pretextos para no hacerlo. Congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por no iniciar ninguna investigación contra el presidente Pedro Castillo, a pesar de las graves denuncias de hechos irregulares en el Ejecutivo. Indicó que existe omisión de funciones por parte de la titular del Ministerio Público y pidió su destitución del cargo e inhabilitación de la función pública por 5 años. Y no debió de ser por 5 años la inhabilitación, debió ser de por vida, porque es una corrupta, encubridora, solapadora. La inacción de la titular de Fiscalía no puede seguir impune. Los escándalos de corrupción de Pedro Castillo salen cada día. El presidente obstruye a la justicia y la fiscal sigue sin actuar. Me parece que es un poco... Por otro lado, la fiscal provincial Nora Córdoba, a cargo del caso de presuntas irregularidades en una licitación de Petroperú, fue enfática al señalar que no se apartará de la investigación, a pesar de sus publicaciones en contra del presidente Pedro Castillo en sus redes sociales. No me voy a inhibir del caso porque considero de que mi actuación no se va a demostrar o se está demostrando con la investigación que estoy llevando a cabo. Yo considero que no afecta en absoluto, yo considero que mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto respecto a esta publicación que di en su momento, que fue en el mes de junio. En ese sentido, la fiscal anticorrupción argumentó que sus pronunciamientos en redes sociales no afectan el caso porque ella no investiga al presidente Castillo. Yo como fiscal provincial, yo no puedo, no tengo la facultad de poder investigarlo. Solo la fiscal de la Nación podía denunciar a Pedro Castillo y Zoraida Ábalos era la fiscal de la Nación. Hoy me dirijo para demostrarles que todos los argumentos con los que se pretenden inhabilitarme y denunciarme son antojadizos y falsos. Hablamos de inhabilitar a una ex fiscal de la Nación que defraudó el cargo de la peor manera posible, atentando contra nuestras leyes para ponerse al servicio de fines ideológicos particulares. La denuncia formulada en mi contra no tiene fundamento constitucional ni jurídico. Se me acusa de no haber realizado mi trabajo y de no haber conducido investigaciones contra el expresidente Castillo, lo que es totalmente falso. El Perú no merece a una fiscal ansiosa de violar la ley que solo desacredita al Ministerio Público. Muy bien, nos acompaña para comentar este y otros temas Elena Tudela, congresista de la bancada de Avanza País. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La votación de Avanza País fue a favor, finalmente, de la inhabilitación de la fiscal. ¿Cómo le responden a los críticos de esta decisión y dicen, y sobre todo a la propia fiscal, que incluso ha dicho que hubo asesores de la actual fiscal Patricia Benavides convenciendo congresistas? Ha sido lo que ha declarado en una entrevista con RPP. Ha dicho: asesores de Patricia Benavides estuvieron en el Congreso para hacer campaña, ofrecer a parlamentarios archivar investigaciones para que se vote a favor de su inhabilitación y que ella va a recurrir a instancias internacionales. Sí, bueno, a mí la verdad es que me genera preocupación que se lancen acusaciones de esa envergadura sin presentar, digamos, ningún tipo de indicio ni de medio probatorio para sustentar esas afirmaciones, pero sin perjuicio de lo que la fiscal haya podido utilizar como argumentos de defensa. Efectivamente, mi bancada ha apoyado la decisión de respaldar esta acusación. Creemos que el Congreso ha tomado una decisión correcta. Se ha tomado la decisión de acusar y de inhabilitar a Zoraida Ábalos por omisión de funciones, principalmente por haberse rehusado a investigar al expresidente Pedro Castillo, a pesar de las abrumadoras pruebas, evidencias e indicios razonables que existían en su contra, que lo involucraban directamente a él y a su entorno más cercano en casos de corrupción, evidencia que todo el país pudo conocer día a día, que salía en la prensa, a través de la Fiscalía, a través de las investigaciones que se llevaban en el Congreso. Todos los días la evidencia se acumulaba y a pesar de esto,
la fiscal se rehusó a llevar a cabo una investigación. Ahora, ella ha utilizado una serie de argumentos para defenderse y criticar la decisión que finalmente adoptó el Congreso. La primera de estas afirmaciones o argumentos que he utilizado es que nosotros estamos ejerciendo una especie de persecución política, atentando contra la democracia y afectando la autonomía del Ministerio Público, argumento que yo considero que es absurdo porque, digamos, acusar a los altos mandos, a los altos cargos del Estado es una función que la Constitución le atribuye al Congreso de la República de manera clara e inequívoca. Correcto, pero entonces nosotros, ella señala que nosotros estamos afectando la autonomía del Ministerio Público a través de esta decisión, lo cual también es absurdo, porque en un sistema democrático existen pesos y contrapesos, y así como el Congreso tiene la atribución constitucional de poder acusar a los fiscales supremos, la Fiscalía también tiene la atribución de poder investigar a los congresistas y de acusarlos de ser necesario, y de hecho ha ocurrido durante este periodo y durante periodos anteriores, y nadie en su sano juicio dice que eso implica atentar contra la autonomía del Congreso. Es simplemente el sistema de pesos y contrapesos. Ha blindado congresistas a pesar de las acusaciones por supuesto, votaciones que nosotros hemos cuestionado, pero una cosa es las votaciones internas del Congreso y otra cosa es lo que la Fiscalía tiene la facultad de hacer respecto al Congreso de la República. Entonces, así como la Fiscalía tiene la posibilidad de investigar y acusar congresistas, lo mismo puede hacer el Congreso, y el Congreso no está condenando a Soraya Dávalos, así como las fiscales no pueden condenar a los congresistas sin que haya una votación previa. 5 años. La inhabilitación por 5 años y luego eso tiene que ser decidido por el Poder Judicial. Es inmediato. Sí. Ahora, pero déjame para referirme al segundo argumento que está utilizando, que creo que es finalmente el más significativo, ¿no? Ella ha señalado que nosotros le hemos acusado porque simplemente discrepamos del criterio jurídico que ella ha utilizado. Y eso es falso, porque la Constitución es clarísima. El Ministerio Público tiene la función de promover la acción judicial para defender la legalidad y el interés público. Eso es un mandato constitucional. Los fiscales no pueden elegir no seguir ese mandato constitucional. Claro, esa es la misión que tiene, esa es la misión que tiene el Ministerio Público. Particularísima y frente a en el caso del presidente de la República. Sí. Particularmente en el caso del presidente de la República, a pesar de la abrumadora evidencia que existía, que le fue brindada por otros fiscales que habían encontrado esa evidencia investigando los casos de corrupción, a pesar de la evidencia que los medios de comunicación difundían a vista y paciencia de todo el país diariamente, ella decidió abrir y luego culminar una investigación cuando suspenderla cuando ella era la única persona que podía llevar a cabo esa investigación. Correcto. Dándole un espacio, una especie de periodo de gracia al presidente para poder de repente deshacerse de las pruebas o de la evidencia que hubieran sido útiles si es que esa investigación se hubiese llevado a cabo. Entonces, no perseguir el delito cuando había evidencia abrumadora e indicios más que razonables que involucraban al presidente no es un criterio jurídico, es incumplir un mandato constitucional. Y es por eso que yo creo que el Congreso ha tomado la decisión correcta. De acuerdo. Vamos a dar cuenta de lo que ella ha publicado en su red social, en Twitter. Ella dice: hoy el Congreso del Perú ha consumado un nuevo atropello jurídico e institucional jurídico porque, como he demostrado, se me ha destituido sin haber cometido infracción ni delito alguno. Y continúa diciendo lo siguiente: e institucional, porque se está violando la independencia de la Fiscalía del Perú. La señal para los fiscales y jueces es clara: o te alineas con mis intereses o te vas. ¿A qué se refiere Zoraida Ábalos? ¿No? A que había un artículo, y hay un artículo en la Constitución que protege y que parece blindar al presidente, el famoso 117, por el cual todos los fiscales anteriores a Zoraida Ábalos han hecho exactamente lo mismo que ella hizo en el caso de Pedro Castillo. Y no lo dice solamente ella, hay otros juristas como Roberto Pereira, por ejemplo, que dicen que él estaba a favor de que la fiscal continúe las investigaciones, pero su interpretación se correspondía con lo que habían hecho otros fiscales antes, incluyendo la doctora Gladys Echaíz durante el gobierno de Alan García, que hoy ha sido una de las principales impulsoras de esta pero la doctora, acusación. Digamos, la señora Zoraida Ábalos abrió una investigación, entonces no siguió el criterio que habían seguido los demás fiscales, por eso, y hay que ser precisos, La Constitución señala
que el presidente no puede ser acusado, no que no puede ser investigado. Y creo que es importante hacer esa diferenciación. Y si, digamos, ella creía que no se podía investigar al presidente, entonces que explique por qué es que abrió una investigación y luego la dejó en suspenso. No hay consistencia en ese argumento por parte de Zoraida Ábalos y nuevamente creo que el Congreso ha tomado la decisión correcta y no se está afectando la institucionalidad del Ministerio Público, sino que es el mecanismo de pesos y contrapesos contemplado en la Constitución de manera expresa en acción. Eso es lo que estamos viendo. Y así como el Congreso tiene la facultad de poder acusar constitucionalmente a fiscales supremos, el Ministerio Público tiene la facultad también de poder acusar, investigar a congresistas, y eso no implica bajo ningún punto de vista una interferencia con la autonomía de los distintos poderes del Estado. De acuerdo. ¿Ha votado a favor de la ley orgánica que ha presentado el Poder Ejecutivo para que la presidenta pueda viajar? Sí, nosotros hemos... Como ya pudo ver y escuchar, Zoraida Ábalos ha sido inhabilitada por 5 años de manera correcta por el Congreso de la República. ¿Por qué razón? Porque siendo la fiscal de la Nación, se negaba a investigar, a denunciar a Pedro Castillo Terrones cuando era un maleante en el poder.